Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy un día más vamos a estar hablando de forma tranquila, de forma pausada, sobre todo el tema de las inversiones, y hoy en concreto el vídeo se va a centrar en cómo invertir en este 2024 y en verdad cómo invertir en general. Al final vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar por ejemplo de una cartera, de qué podría estar formada, qué activos podrían estar en ella, y vamos a ver un poco cada uno de estos activos y qué puede aportarnos, qué partes positivas tienen, etc. Entonces, vamos directamente a una presentación que os he preparado y arrancamos con la explicación. Bien, ya estamos aquí en el PowerPoint. Hoy una presentación muy interesante para todos los niveles, es decir, tanto si eres una persona que ya entiende, que ya invierte, que ya tienes tu propia cartera, pues pienso que es un vídeo interesante ver un poco cada uno de los activos que yo considero que pueden haber en una cartera que son interesantes y saber si tú los tienes o si no. Y si eres una persona que no invierte nada, que todavía no sabe que es nueva en este mundillo, no te preocupes, porque aquí vas a tener muy buenas ideas de por dónde empezar, vas a ver todas las opciones que hay y bueno, al final siempre ayuda un poco a abrir la mente y a saber pues qué es lo que más te gusta y no, y todo el mundillo de las inversiones y todo lo que ello conlleva. Entonces, arrancamos ya con la presentación, invertir en 2024, y como no, tenemos que empezar hablando de unos factores que influyen a la hora de invertir. Aquí me ha faltado la N. Los factores que influyen son varios. Por ejemplo, la edad es algo que influye, eso está clarísimo. No va a invertir de la misma forma una persona que tiene 20 años que una persona que tiene 60 años. Otra cosa que influye también es, por ejemplo, el conocimiento que tú tengas. Obviamente, a más conocimiento tienes, pues puedes invertir en cosas más complejas, que normalmente cuando son más complejas y complicadas pues también se suelen conllevar no mayor rendimiento, porque si es más complejo también es más arriesgado y puedes perder más, pero sí que puede tener la opción de conseguir mejores rendimientos, que no siempre quiere decir que lo vayas a conseguir, pero tienes la opción de hacerlo. Luego también interviene la tolerancia al riesgo, ¿vale? De cada persona, es decir, con qué tipo de inversiones puedes dormir bien, puedes estar tranquilo, o con cuáles no. Con cuáles, pues cuando son muy volátiles, es decir, cuando su precio varía mucho en cortos periodos de tiempo, pues puede ser que una persona no se sienta cómoda y esa inversión no sea para ella. Luego también invertiremos de diferente forma en función de la cantidad de dinero que tengamos. No es lo mismo si acabamos de cobrar nuestro primer sueldo, que es algo que hemos conseguido en un mes, que si estamos a punto de empezar a invertir los ahorros de toda una vida. Entonces seguramente una persona u otra invierta de una forma más arriesgada o menos. Y por último, pues claro, cada uno tiene sus preferencias personales, su situación personal, sus creencias, se siente más cómodo de una forma o de otra, y al final pues obviamente el mundo de las inversiones es lo bueno que tiene, que se adapta a cada una de las personas, a cada uno de los perfiles. Si todo el mundo fuésemos iguales, todo el mundo invertiríamos igual, invertiríamos en las mismas cosas. Y al final el mundo de la inversión es tan amplio y tan variado que cada uno pues se siente cómodo en unas cosas o en otras. Y, ojo, no hay nada mejor ni peor, obviamente. Eso es como cada uno se sienta cómodo y cada uno esté contento y feliz con su cartera. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cartera de inversión y de los activos que pueden haber en ella. Y luego vamos a ir viendo cada uno de estos activos en una diapositiva, básicamente por encima, cada uno de ellos que son. Este vídeo podría ser fácilmente de 1 hora, porque al final cuando entramos en cada uno de ellos hay tantos detalles y tantos matices que nos podríamos estar horas y horas hablando de este tema. Pero hoy lo vamos a hacer por encima, como os he comentado. Entonces, el ejemplo de cartera tampoco lo voy a comentar mucho, porque ahora vamos a ir viendo diapositiva a diapositiva cada una de las cosas y por tanto pues lo vamos viendo a medida que avanza el vídeo. Arrancamos con un punto importante que siempre tiene que haber en una cartera, que es la liquidez. Entonces, ¿la liquidez qué es? La liquidez es el dinero que nosotros tenemos en la cuenta del banco. Esa liquidez pues conforma lo que llamamos el fondo de emergencia, es decir, todo aquel fondo, esa cantidad de dinero que suele cubrir tus gastos de por lo menos 3 o 6 meses de tu vida. Es decir, si tú gastas 1.000 euros en un mes, pues deberías tener un mínimo de dinero de unos 3.000 a 6.000 euros mínimo disponibles, por si acaso, pues por si pierdes el trabajo, por si tus fuentes de ingresos, por lo que sea, hay un periodo que van mal, por si tienes algún gasto o algún imprevisto que debas cubrir. Y al final es el dinero, la liquidez que vamos a estar usando día a día con esos gastos y esos imprevistos que nos vayan surgiendo, y por tanto es importante no invertirlo todo. ¿Por qué? Porque si nosotros invertimos todo nuestro dinero y de golpe nos viene un gasto o una situación mala que no esperábamos, lo más probable va a ser que tengamos que vender cosas en las cuales hemos invertido
para cubrir esos gastos y a lo mejor vendemos esas cosas en el peor momento, es decir, cuando está el activo en mínimos o a lo mejor cuando está subiendo todo hacia arriba, nosotros vendemos y acabamos perdiendo dinero por culpa de tener que vender de forma forzada. Por tanto, la liquidez es un porcentaje de un 7, en este caso en la cartera, un 7, un 10, pero es una cosa muy importante y crucial y esto sí que es obligatorio que todo el mundo lo tenga. Es decir, esta liquidez para todo tipo de carteras es obligatoria porque si no podríamos tener problemas o tener que vender cosas cuando no queremos hacerlo. La siguiente parte que puede componer o no la cartera podría ser una cuenta remunerada. Y aquí ya sí que entramos en inversiones alternativas. Una cuenta remunerada, ¿por qué la he puesto aquí? Porque estamos en un periodo macroeconómico en los cuales los tipos de interés son altos. Entonces hay cuentas remuneradas en las cuales pues, nos dan rentabilidades de aproximadamente un 2, un 3% sobre el dinero que tenemos en esa cuenta. Además podemos hacer depósitos pues, a 6 meses o a un año y también pues, nos dan rentabilidades pues, de eso, de un 2, un 3, incluso un 4%. ¿Por qué? Porque los tipos de interés son altos y entonces pues, hay estas rentabilidades a día de hoy que podemos conseguir con cero riesgo, porque en realidad estamos cubiertos normalmente hasta 50.000 o 100.000 euros si lo hacemos a través de un banco, pues obviamente fiable y de confianza. Entonces, pues podemos conseguir fácilmente esos 1.500, 2.000, 3.000 euros sobre los 100.000 que podemos llegar a tener incluso en una cuenta remunerada. Obviamente, si no tenemos 100.000, podemos tener menos, Podemos tener pues 5.000 euros, podemos tener 10.000, podemos poner lo que tengamos y conseguimos ese 2 o 3% sobre ese dinero. Entonces, es una buena forma de mantener dinero sin perder poder adquisitivo, es decir, conseguimos batir a la inflación o al menos mantenernos al nivel que está la inflación. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación alta, suben los tipos de interés y cuando suben los tipos de interés es cuando las cuentas remuneradas suelen tener estas rentabilidades que tenemos ahora y es la situación que estamos viviendo. Y entonces tener la cuenta remunerada también puede ser una buena opción en momentos de incertidumbre macroeconómica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si no sabemos si va a haber una crisis, si no va a haber una crisis, si el año que viene vamos a estar mucho mejor, si el año que viene vamos a estar mucho peor, si tenemos esas dudas o esos miedos, si no sabemos exactamente si es momento de invertir, si es momento de vender, no sabemos qué hacer, pues al final meter el dinero durante 6 meses o un añito en una de estas cuentas te va a hacer que tu patrimonio crezca un poquito, ese 2 o 3%, y además el tiempo de mientras va pasando y a lo mejor al cabo de 6 meses o al cabo de un año, cuando te vence ese depósito, pues ya ves la situación más clara, ves que realmente pues sí va a haber una crisis o ves que no, que todo va a ir bien y entonces prefieres invertirlo en otra cosa que te vaya a dar más rentabilidades y al final pues te permite un poco analizar la situación y mantener de momento ese dinero a salvo y a buen recaudo. La siguiente alternativa que tenemos para invertir serían las acciones. Obviamente todo el mundo sabe lo que es una acción, que es básicamente comprar una parte de una empresa y entonces, entre comillas, pasas a ser dueño de esa empresa. Tú, gracias a comprar esa acción, pues pasas a tener unos derechos, los cuales pueden ser el reparto de dividendos, o si la empresa no reparte dividendos, puedes estar esperando una revalorización. Todo esto lo voy a explicar ahora a continuación. Entonces, cuando invertimos en acciones, intentamos siempre hacerlo en empresas de calidad que sean mejores que la media del mercado. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando nosotros invertimos en acciones podemos hacerlo de muchas formas, pero en general pueden haber dos alternativas. La primera de todas es invertir en acciones que repartan dividendos. Es decir, yo compro una acción de una empresa y a cambio esa empresa me va a repartir parte de sus ganancias que vaya consiguiendo año tras año. De esa forma yo lo que consigo es rentas pasivas, es decir, sin tener que hacer nada, la empresa me irá pagando año tras año una pequeña parte de esas ganancias. Entonces, al cabo de un tiempo, cada vez esas ganancias son mayores, cada vez lo que me reparten a mí es mayor y al final, pues al cabo de los años, yo consigo unas rentas pasivas, las cuales son crecientes y por lo general bastante constantes. Luego, puede ser que haya empresas que no repartan dividendo. ¿Por qué? Porque aún pueden invertir ese dinero en el negocio, pues usarlo para crecer o usarlo para hacer inversiones o compras, etc. Entonces, pues puede ser que no repartan el dividendo que tú esperas, pero en cambio que esa acción cada vez vaya valiendo más a lo largo del tiempo. La empresa vaya haciendo las cosas bien y con el paso de los años, pues la acción que tú compraste por 50 euros, el año que viene valga 60 y al siguiente 70 y al siguiente 100 euros. Entonces, tú no consigues dinero por los dividendos, sino que lo consigues por la revalorización del activo que has comprado. Y entonces, esto de comprar empresas de calidad, me refiero a que nosotros tenemos que hacer una pequeña selección, en este caso, de las acciones que queremos tener en cartera.
Entonces aquí tiene que haber unas pequeñas nociones acerca de inversiones, conocer un poco, ver los números de la empresa e invertir en empresas que sean de calidad. ¿Por qué? Porque al ser de calidad, pues nos aseguramos que ese dividendo puede mantenerse a lo largo de los años, es decir, que el año que viene no vaya a tener menos ganancias y por tanto reparta menos dividendo o directamente no reparta. Y también nos aseguramos que si tiene calidad, la gente va a querer cada vez comprar esas acciones y por tanto el precio de las acciones va a ir subiendo. Entonces, pues eso, tenemos que hacer un pequeño análisis y saber lo que estamos comprando. Aprovecho para recordaros que tengo un canal llamado Bolsa con Edu, donde justamente hablo única y exclusivamente de acciones, es decir, analizo acciones, analizo los resultados que van presentando las empresas y al final hablo todo única y exclusivamente sobre acciones y sobre bolsa. Por si a alguien le interesa, dejaré el link por aquí arriba o si no lo dejaré en la descripción si os queréis suscribir o echarle un vistazo. Por otro lado, tenemos otra forma de invertir también en acciones, pero que no sea de una forma tan concreta, es decir, que no sea pues seleccionándolas nosotros mismos, que no haga falta que tengamos ningún conocimiento para analizarlas, y esa forma es a través de fondos. Tenemos dos tipos de fondos. Los fondos pasivos, es decir, cuando invertimos en un fondo indexado, en un ETF, cuando invertimos indexados al S&P 500, que esto básicamente significa comprar las 500 empresas más importantes, por ejemplo, de Estados Unidos, y esperar que esas 500 empresas vayan creciendo por sí solas. O también tenemos fondos de gestión activa, que estos fondos básicamente son aquellos en los cuales hay una persona, obviamente experta en el tema, en la cual se encarga de esa persona de seleccionar qué empresas comprar, qué empresas vender, y al final tú lo único que haces es dejar tu dinero en manos de esa persona, la cual pues va a intentarlo hacer lo mejor posible para conseguir unas buenas revalorizaciones. Entonces, con este tipo de inversión, normalmente lo que solemos conseguir de media es crecer al ritmo que lo hace el mercado, que este ritmo de mercado suele ser un 6, un 7% anual. Entonces, nuestro dinero pues crece ese 7% anual. ¿Qué sucede? Hay que tener claro que esto obviamente no es algo como una cuenta remunerada, que si te dicen que vas a crecer un 3%, ese 3% lo vas a tener. Esto de crecer un 7% de media significa que puede haber años que crezcas un 3, otro un 2, otro un 14, otro un menos 5 y el otro un 20%. Es decir, es una media a largo plazo, pero en el corto plazo nadie sabe lo que puede pasar en los mercados. Y es por eso que este tipo de inversión tienes que conocer al menos que hay ese riesgo de que a corto plazo puedas bajar o subir más de la cuenta. Otra inversión muy interesante que propongo en esta cartera son las criptomonedas. Y ya sé que mucha gente no está familiarizada con las criptomonedas y a algunos directamente no les gusta invertir en este activo, algo totalmente respetable. Yo en mi caso y en mi cartera personal sí que tengo algo de criptomonedas, pero solo tengo Bitcoin. En concreto Bitcoin, porque pienso que las criptomonedas son proyectos muy interesantes, pero al final es algo que se debería separar. Es decir, por un lado estaría Bitcoin y por el otro lado el resto de las criptomonedas. Entonces yo invierto en Bitcoin. ¿Por qué? No simplemente por las rentabilidades que ofrece, que son rentabilidades muy positivas, sino también un poco más por el proyecto de Bitcoin. Es decir, por las posibilidades y las soluciones futuras que presenta Bitcoin. Porque tiene unas propiedades y unas características muy exclusivas que ningún otro activo tiene, ¿vale? Podríamos hacer un vídeo hablando de Bitcoin y de cómo funciona, cuáles son estas propiedades, cuál es el valor realmente que Bitcoin puede aportar a la sociedad. Para mí, Bitcoin tiene un precio, que ese precio es por el valor que ofrece. Entonces, cuanta más gente sepa ver ese valor, cuanto más interesante sea ese valor que aporta Bitcoin para las personas, pues más va a subir el precio. Y de momento, pues parece ser que se está comportando bien a medio o largo plazo. Y por tanto, pues es una inversión que, aunque no sería una gran parte de mi cartera, sí que al menos una pequeñita parte, pues sí que la tendré ahí por lo que pueda pasar. El inmobiliario, pienso que es la inversión más típica, más conocida, tal vez la que hace sentir más segura a la gente, porque al final tienes un activo físico que tú estás viendo en persona, que lo tienes ahí. Además, no ves el precio de la casa cotizando, es decir, tú no tienes un cartel en tu casa donde pone esta casa hoy vale 100.000 euros y mañana ves que esta casa vale 95.000, pasado mañana que vale 105.000. Entonces, como es algo que no lo vemos, nos tiene como más tranquilos, más estable. Es una forma de invertir que suele ir ligada a gente de una más avanzada edad. ¿Por qué? Por dos motivos. Por esa tranquilidad y ese conocimiento de la inversión y luego también porque requiere un capital elevado, sobre todo si lo tenemos en propiedad.
hay otras alternativas de invertir en inmobiliario, que es mediante el crowdfunding o otros métodos que también existen. El crowdfunding, para quien no lo sepa, consiste básicamente en invertir entre varias personas en un activo inmobiliario. Por ejemplo, hay plataformas en las cuales pues salen proyectos de inmobiliario. Por ejemplo, vamos a construir un chalet en Menorca, el cual el chalet va a costar 2 millones. Entonces, se espera que el chalet que cueste 2 millones se va a vender por 3 millones y entonces pues ese millón de ganancias se va a repartir entre toda la gente que participe en el proyecto. Entonces se reparte de forma equitativa. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que ha aportado 5.000 euros pues va a conseguir una parte del pastel y una persona que ha invertido 10.000 euros pues se va a llevar el doble del pastel que la persona que ha invertido 5.000, y la persona que ha invertido 20.000 pues el doble de la de 10.000 y 4 veces más que la que ha invertido 5.000. Entonces, básicamente, a más dinero inviertes, pues más parte de las ganancias te vas a llevar porque se hace de forma proporcional. Y ahí pues cada persona ya puede aportar el dinero que quiera. Si la casa vale 2 millones, tú puedes aportar desde 100 euros hasta los 2 millones enteros si quieres. Y por tanto pues se hace mucho más sencillo invertir en inmobiliario y más asequible para todos los bolsillos. Y ya por último, y para ir acabando el vídeo, vamos a hablar sobre las inversiones alternativas, que también son inversiones en las cuales pues es muy válido que estén dentro de una cartera de inversión. Estas inversiones alternativas, por ejemplo, podrían ser inversiones en materias primeras, lo cual también requeriría de ciertos conocimientos acerca de cómo se pueden comportar pues materias primeras como el estaño, el sodio, el rodio, el magnesio y muchísimas materias primas que tenemos a nuestra disposición, y en función pues de la oferta y la demanda varían su precio y también nos pueden hacer ganar dinero o perderlo, ya que pues ese precio es variable. Y luego pues también tenemos el típico como el oro, que es algo también considerado valor refugio, que se ha comportado bastante bien a lo largo del tiempo y que al final pues mucha gente, en vez de invertir en Bitcoin o en criptomonedas, prefiere invertir por ejemplo en oro. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista comparten muchas cosas similares, pero el oro es algo que ya todo el mundo conoce, el oro es algo que ya está mucho más interiorizado en la sociedad y que se lleva invirtiendo en oro desde hace muchísimos años, y en cambio, por ejemplo, el Bitcoin es algo más novedoso y nuevo, y por tanto pues hay mucha gente, sobre todo los que sean de más avanzada edad, pues que van a preferir invertir en oro probablemente frente al Bitcoin. Y luego tenemos miles de inversiones más, como puede ser pues invertir en whisky, invertir en vino, invertir en arte, invertir en todo lo que se te ocurra. Porque al final cada persona, pues lo que te digo, es un mundo, tiene unos conocimientos, sabe de unas cosas o de otras, y al final pues puedes invertir en moda, en piezas de coleccionismo, puedes invertir en cromos de Dragon Ball. O sea, al final cada uno tiene su nicho, sus conocimientos, y todo aquello lo cual se pueda comprar y al cabo de un tiempo se pueda llegar a revalorizar puede considerarse una inversión. Y en este caso sería una inversión alternativa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya parecido interesante. Hemos hablado de cómo podría estar formada una cartera y de qué activos podrían estar en ella, pero si quieres que hagamos vídeos hablando de cada uno de estos activos, explicándolos bien a fondo, qué te pueden aportar, qué ventajas y qué inconvenientes tienen, cómo se invierte en ellos y cuándo se debería invertir, pues no dudes en dejármelo en los comentarios. Puedes seguirme si te gusta el tema de inversiones y finanzas y decirte simplemente que nos vemos a la próxima.